Saludo con gusto a la diputada Kenia López Rabadán, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí, Kenia, bienvenida. Muchas gracias, querido Guillermo. Buenas noches para ti y para tu auditorio. Kenia, a propósito de la declaratoria de validez de la reforma contra el nepotismo, dame tu opinión sobre esta ley que se promulgará, pero entrará en vigor, por lo menos en el caso del nepotismo, hasta 2030. Bueno, sin lugar a dudas, una reforma que se hace necesaria, pero no para que entre en vigor hasta dentro de 2 elecciones. La verdad es que debió de haberse aprobado para entrar ya en las siguientes elecciones, porque es como decir, bueno, el nepotismo es malo, pero no va a entrar en vigor ni en el 26, ni en el 27, ni en el 2028, ni en el 2029, y hasta en el 2030. Obviamente es, yo diría, un poco de retórica y de discurso populista, porque lo que debería de suceder es que no haya impresentables en las boletas, es que no haya gente que esté en una boleta porque es esposa de alguien, porque es hijo de alguien, o porque evidentemente ocuparon esas redes familiares para tener ventajas por encima, por supuesto, de otras personas. Hay que decirlo claramente, nosotros en el PAN propusimos que incluso pues hubiera claridad, por ejemplo, de que el hijo del presidente López Obrador no pudiera competir. Vamos, imagínate lo que eso significa en términos de uso de recursos, de poder, de nepotismo. Y bueno, pues claramente esa propuesta Morena no la aceptó, así es que qué bueno que se aprobó esta iniciativa, qué mal que va a ser hasta 2030. De esto último que hablabas es en referencia al acuerdo que trascendió entre parte de Morena y el PAN para modificar la ley y ponerla en vigor en 2027 como pretendía la presidenta Sheinbaum, a cambio de eso, de la no participación de hijos de expresidentes en elecciones presidenciales durante un cierto periodo. Por lo que me dices, ¿sí ocurrió este acuerdo o acercamiento con ese propósito, Kenia? Bueno, de hecho nosotros, más allá de un acuerdo, nosotros hicimos propuestas puntuales, reservas puntuales, digamos, instrumentos parlamentarios para exigir que fuera en 2027 y para exigir, por supuesto, que ningún hijo de un presidente se pudiera pues candidatear, y poníamos un plazo de 10 años. O sea, una vez que un presidente termina, en 10 años su hijo no pudiera ser candidato a la presidencia de la República. La verdad es que pues todos sabemos que ya está el hijo del presidente López Obrador empadronando militantes. Bueno, ya vimos esta escena en donde a la propia presidenta Sheinbaum en el evento, en el meeting del domingo, pues dejaron de estar pendientes de ella, ¿no? Dejaron de estar poniendo atención y foco a la primera mandataria de este país con tal de estarse tomando la foto con el hijo del expresidente. Es obvio que no puede haber, digamos, un discurso en contra del nepotismo cuando este tipo de cosas se permite. Sí, hablando del mitin del domingo, lo que en redes sociales se volvió tendencia fue lo que ahora mismo referías, lo que fue denominada la foto del desaire. Y me refiero a esa fotografía de los 8, Andrés López Beltrán incluido, que por andar posando se les pasó la presidenta, que desde luego no ocultó su malestar por esta descortesía. Luego ya tuvieron que salir a pedir disculpas públicas. ¿Qué opinas de lo sucedido? Bueno, sin lugar a dudas es un gran error logístico, es impresionante. Guillermo, auditorio, nunca le había pasado eso a un presidente hombre, nunca. Vamos, pensar que iba a llegar algún expresidente a un evento de esa magnitud y que no se sintiera su llegada, digamos, que no estuviera pues el foco, la mirada de los invitados ahí para recibirlo era impensable. Y bueno, pues sin lugar a dudas la presidenta, pues claro que se le ve molesta ante esta actitud
que me parece que es un descuido, por supuesto, yo no supongo que no fue con dolo, no, ya me preocuparía terrible que algo así hubiera sido de manera, digamos, pensada y dolosamente, pero lo que es un hecho es que se nota, digamos, en la actitud de quienes están en esa fotografía, que incluso no la van y no la arropan, no la acompañan. Se quedan, digamos, unos se quedan quietos, otros evidentemente se ve que no la esperaban llegar, y bueno, otros incluso se quedan cercanos al hijo del expresidente. Y la verdad es que la pregunta es, pues, ¿en dónde están las lealtades en Morena? ¿En dónde están, digamos, las instituciones? Y pues es terrible pensar que haya más, digamos, línea de definición con el hijo del expresidente que con la presidenta, por cierto, la primera presidenta mujer en este país. Diputada Kenia López Rabadán, dame tu opinión sobre el mitin del domingo. He leído lo que dicen algunos opinadores sobre que parece un gasto absurdo haber realizado un acto masivo cuando el objetivo central había desaparecido al pausar Donald Trump los aranceles. ¿Tú qué opinas? Bueno, primero que nada decirte, me parece terrible que estemos convocando, que se haya convocado una reunión en el Zócalo, toda vez que ya había una certeza de que los aranceles no iban a estar vigentes en este mes. Primero, porque eso significa que si cada que se retrasa un mes, los aranceles van a estar convocando a mítines políticos, yo diría mejor que se pongan a trabajar, mejor que le den resultados a la gente. Segundo, obviamente, Guillermo, Donald Trump no estaba escuchando el mensaje. Obviamente, cualquier acción que se tomara en ese día, pues no iba a impactar para que el presidente de Estados Unidos cambie su posición. ¿Cómo va a cambiar la posición, digamos, de Estados Unidos? Pues es cuando el gobierno rompa estas alianzas que en Estados Unidos les han llamado estas alianzas entre el gobierno de Morena y el crimen, la delincuencia organizada. No es con un mitin, no es con una arenga, no es con una convocatoria que cuesta, por cierto, millones de pesos. Y qué terrible, por cierto, déjame decirte, qué triste que haya terminado con una tragedia. 19 personas que acudieron a ese mitin perdieron la vida regresando a Oaxaca. Yo creo que es algo que debe de obligar a la reflexión en el gobierno y en Morena. No puede ser que con esta necesidad, que además yo creo que lo único que hace es que, pues digamos, llena los egos de muchos políticos, un evento con miles de personas, pero que ponen en riesgo incluso la vida, y 19 de esas personas que estuvieron en el Zócalo ya no llegaron a casa porque murieron en un accidente. A mí me parece pues que ni iba a cambiar la forma de pensar del gobierno de Estados Unidos, ni era necesario una arenga, un mitin, una kermés o lo que sea que haya sido. Y bueno, pues mira, tan no era así que arriesgaron a la presidenta a este desdén que sufrió por parte de sus compañeros, que evidentemente era innecesario. Así es que me parece que fueron muchas pérdidas y cero ganancias en este fin de semana, a propósito de que pues lo que México necesita es seguridad, y estamos viendo estos campos de exterminio, Guillermo, que ahora resulta están en Jalisco, también están en Tamaulipas. Eso es en donde pues el gobierno de Morena tiene que trabajar, y no en estar haciendo eventos o mítines que lamentablemente incluso cobran la vida hasta de las personas que los acompañan. Antes de entrar a este tema de Jalisco, permíteme preguntarte, ¿qué le espera a la relación México-Estados Unidos con un Donald Trump que no parece dispuesto a abandonar el tema de los aranceles a pesar de que existe el TEMEC? Bueno, lo que espera es altura de miras de los tres países. Y yo diría, la mejor forma en la que uno de los tres países que ha sido pues, evidentemente criticado por su relación o por sus alianzas con el gobierno, con el crimen organizado, lo que este país, y este es México, el gobierno de México tiene que hacer es ponerse a trabajar para darle seguridad al país. No es con retórica, no es con, digamos, discursos populistas, no son con eventos en el Zócalo,
no es con pues argumentar la alta popularidad que puede tener el gobierno, no, es dando resultados. Y si los resultados no se ven, por supuesto que lamentablemente el gobierno de Estados Unidos va a sentirse con el derecho de seguir amenazándonos mes con mes. Yo le diría a la presidenta, doctora, deje de pensar en populismo, deje de pensar en las próximas elecciones, pónganse a trabajar. Estos campos de exterminio en donde se ve claramente que las personas han sido ahí asesinadas, mutiladas, que son desaparecidos, que sus familias los están buscando y que evidentemente nunca los van a encontrar porque han sido exterminados en estos lugares, como estas escenas brutales, Guillermo, que se ven pues en este rancho en Jalisco o ahora también en Tamaulipas, nos demuestran que más allá de politiquería, lo que tiene que hacer este gobierno es ponerse a trabajar y darle seguridad a los mexicanos. Porque habiendo seguridad en México, porque deteniendo la producción y el trasiego de fentanilo para Estados Unidos, porque por supuesto poniéndose a hacer cada país su trabajo, entonces ninguno de los tres, ni Estados Unidos ni cualquier otro país se va a sentir con el derecho de estar amenazando al gobierno y a todo México mes con mes. Diputada Kenia López Rabadán, hablando de lo ocurrido en el rancho de Teuchitlán, Jalisco, ¿qué tendría que ocurrir con esta investigación de hechos que refieren los horrores cometidos en este campo de exterminio a plena luz del día, sin que hasta ahora hayan tenido consecuencias para los autores de estas torturas y homicidios, ni para las autoridades que fueron omisas? ¿Qué tendría que ocurrir? Por supuesto, primero que nada debe de haber una coordinación estatal, municipal y federal. Es impresionante que este tipo de escenas se puedan ver a lo largo y ancho del país y no haya responsables, y no haya gente en la cárcel y no haya, pues digamos, una estrategia para saber cómo, cuándo llegaron las personas a poder estar en un campo de exterminio, Guillermo. Es que la pura palabra es inaceptable. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de estas escenas en donde veías la ropa, los zapatos, así como esas imágenes, digamos, de la guerra en donde pues muchísimas personas perdieron la vida. Eso mismo se ve ahora, pero en México. Es inaceptable pensar que estas escenas tan dolorosas no puedan tener consecuencias para detener a los responsables y meterlos a la cárcel. A ver, cuando hay una exigencia internacional, pero sobre todo nacional, de justicia y de seguridad, debe de haber coordinación, debe de haber recursos, debe de haber presupuesto, debe de haber inteligencia, debe de haber tecnología para que este tipo de acciones puedan tener una trazabilidad de en dónde está la gente. ¿Cómo es posible, Guillermo, que en pleno siglo XXI, con tanta tecnología que tiene el narcotráfico, el gobierno esté de brazos cruzados y no haga nada? Kenia, hablemos de las nuevas leyes de transparencia, acceso a la información y protección de datos, ahora que desaparecerá el INAI y será una dependencia del gobierno y no un órgano autónomo el que se hará cargo de estas tareas. El gobierno será juez y parte. Bueno, todo aquello que habíamos ya, digamos, ganado como ciudadanos, todo aquello que se pensaba incluso ya rebasado, esta posibilidad de que tus datos personales estuvieran protegidos, esta posibilidad de que si alguien usaba mal los recursos públicos, tú pudieras entrar a un portal para saber cómo se estaban gastando los recursos todos los gobiernos, esta posibilidad de saber quién gana cuándo, cuánto y por qué trabajo. Todo esto que habíamos ganado, Guillermo, en los últimos 25 años, todo eso se ha perdido, porque ya sabemos que al gobierno de Morena no le gusta la transparencia, no le gustó nunca a López Obrador. Cuando fue jefe de gobierno, vetó
la ley que pues, claramente lo obligaba a transparentar el gobierno en la Ciudad de México. Después, siendo presidente de la República, hizo todo para mermar, para lastimar al INAI. ¿Te acuerdas? No permitió que se nombraran desde el Senado de la República a los comisionados. En fin, ha habido una ruta lastimosa, te diría yo, de los últimos 5 años desde el gobierno para lastimar a las instituciones, esas instituciones que, por cierto, empoderaban a los ciudadanos. Y quitándole el poder a los ciudadanos, pues evidentemente se los dan al gobierno, y a este gobierno le gusta tener muchísimo poder y le gusta, por supuesto, pues hacerlo todo debajo de la mesa, hacerlo todo en lo oscurito y bueno, pues lamentablemente tienen los votos en el Congreso mexicano, por cierto, votos que no les dio la ciudadanía, sino que se agandallaron en el Tribunal Electoral y en el INE. Pero ahora con ese poder, en lugar de ocupar el poder para lo bueno, ocuparon el poder justamente para lastimar a estas instituciones que daban transparencia, que daban certeza, que te decían, oye, si un gobierno se pasa de listo gastando dinero de más, bueno, pues tú mexicano te vas a enterar. Ahora no nos vamos a enterar de absolutamente nada. Incluso hoy, querido Guillermo, tú te metes ya a las páginas de transparencia para saber nóminas, para saber datos, para saber información de cuánto cuestan los contratos, a quiénes se le están adjudicando, qué empresas. Ya están totalmente deterioradas digamos, las páginas de transparencia. Lamentablemente eso quiere el gobierno. El gobierno lo que quiere es hacerlo todo en lo oscurito. Y bueno, pues ahora quien va a verificar, digamos, la transparencia del gobierno es el propio gobierno. ¿Tú crees que van a decir la verdad? Por supuesto que no. Va a haber una opacidad, vamos a vivir en el oscurantismo y eso es terrible porque va a haber lamentablemente un uso brutal de recursos públicos de manera ilegal sin que los ciudadanos podamos estar enterados y hacer el reclamo correspondiente. Diputada Kenia López Rabadán, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, agradezco mucho, como siempre, tu presencia en el programa. Muchas gracias, querido Guillermo, y por supuesto a seguir trabajando y defendiendo a México y a las familias mexicanas. Un abrazo, bonita noche.